Buenas noches. Aquí estamos hablando antes de entrar de los Óscares. Felicidades a Roma, felicidades desde luego a Alfonso Cuarón, a todo el elenco. Fue una gran noche para esa película que motiva para el cine mexicano. Buenas noches, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Leo. Javier Tello. Leo, buenas noches. Y hoy vamos a comenzar debatiendo lo ocurrido con la Guardia Nacional, sobre todo el proceso de negociación política y sus resultados. Ya mañana tendremos una mesa con expertos donde vamos a analizar perfectamente lo que quedó aprobado, qué significa esto. Hoy vamos a hablar del proceso político. Por unanimidad de 127 senadores, de 128, la Cámara Alta aprobó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Va a ser una corporación policíaca con carácter civil y establece también un plazo de 5 años para el retiro paulatino del Ejército y la Marina a sus cuarteles. La aprobación fue resultado del acuerdo tras intensas negociaciones entre el bloque opositor del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD con Morena y la fuerza política mayoritaria, que es Morena, precisamente con sus aliados del PT, PES y el Partido Verde. El decreto fue devuelto ya a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, para su eventual ratificación o modificación correspondiente. Vale la pena decir que el colectivo Seguridad Sin Guerra ha considerado que las modificaciones al dictamen sobre la Guardia Nacional para que tenga un mando civil y no militar, lo que aprobó el Senado, es un triunfo de la sociedad civil. Y hoy, Héctor, Jorge y yo escribimos al respecto. Creo que yo soy el más optimista. Tres posturas distintas. Sí. Yo lo pongo a como los que dicen que estamos siempre de acuerdo. Exacto. Que hay colusión. La colusión. Yo sí creo que es un triunfo de la civilización y lo argumento por qué. A lo mejor se me fueron las cabras al monte, no lo sé. ¿Tú sí crees que se ve? A mí me parece que es un buen acuerdo que demuestra que la democracia funciona. Jorge, tú eres el más escéptico, me parece, de los tres. Sí, quizás. En primer lugar, porque sí creo que funcionó, pero como nos decía una colega y amiga el sábado, pues sí es cierto que hubiera sido más contundente un no votado como no, Morena votando a favor de la minuta tal y como vino de la Cámara, con el quinto transitorio reincorporado. Morena vota sí, la oposición vota no, y no le alcanza a Morena los 2/3 y se viene abajo por lo menos ese proyecto. Yo creo que hubiera tenido más relieve, más claridad para todo el mundo que se aclararan las cosas. Y ese es un primer motivo pero de... Siempre puede salir mejor las cosas, pero lo que salió no te gustó. A mí... Prefiero esto a lo contrario, sí. Tanto así como que un triunfo de la civilización Pues o sí. un triunfo de la sociedad civil, lo veo un poquito, me recuerda mucho el Sistema Nacional Anticorrupción. Caray. Ganamos. Pues, a ver, de lo que venía, pero ¿no te ¿alguien parece? se acuerda de eso? A ver, pero de lo que venía, de la militarización, de cambiar la Constitución para darle a los militares el control de la seguridad pública, eso que ya no haya quedado en la Constitución, que haya quedado una policía civil, ¿no te parece un gran logro? De acuerdo con la Policía Civil. Mis dudas es si lo primero que dices de que eso ya no quedó, eso tengo mis dudas. No quedó en la Constitución. La Constitución en México sirve para todo. Digo, si se ha modificado 700 veces, ahí tú puedes meter un ferrocarril por la Constitución si quieres. No tenerlo. A mí lo que me va a interesar más es ver esa Guardia Nacional, cómo va a estar estructurada. No, sin duda, faltan los detalles. La Policía Federal, con todos los defectos, sobre todo de García Luna y de Calderón, pero de Zedillo, Fox y Calderón, fue una policía, sí, civil. El Ejército no se metía, eso es cierto. Bueno, Zedillo mandó, fue un trasvase. Mandó, ¿no? Y Peña también, Calderón lo que aumentó fueron militares, pero fueron civiles, que cosa con la que yo estoy de acuerdo, siempre he estado a favor de eso. Bueno, a ver, Héctor, tú también escribes al respecto. Mira, a mí sí me parece un gran logro lo ocurrido el jueves en el Senado. Sin duda, es un momento legislativo muy importante, muy significativo. Ahora, la unanimidad nunca es un buen síntoma en una democracia. Sí. Creo que le leí a Sergio Sarmiento una cita del general Patton,
of all people, que dice, donde todos están de acuerdo, alguien está dejando de pensar. Y de Patton, que no era precisamente una cabeza democrática. Bueno, y yo creo que esto, en efecto, como tú dices, que esté escrito en la Constitución, que esta es una policía nacional, que es una policía civil, que está regida por el fuero civil y que está radicada no en la Secretaría de la Defensa, sino en la Secretaría de Seguridad Pública, es un gran logro de la negociación de un grupo muy pequeño de senadores que son los que pueden con su voto impedir que se complete una reforma constitucional para este gobierno. Correcto. Y eso a mí me parece que no hay que regatearlo, me parece que fue una negociación interesante. Cuando uno ve, y en particular del PRI, los detalles de la negociación, entonces uno ve que tampoco es que haya sido un asunto de comprensión, sino que se plantaron los senadores y obligaron a Monreal a cambiar las cosas. Entonces, ahora la pregunta es, concedido esto en el texto fundamental, ¿qué es lo que realmente quedó? Y yo tengo cada vez más reservas sobre lo que quedó, porque no me preocupa la Guardia Nacional, es una entelequia. ¿Quién sabe qué va a hacer? ¿Quién sabe si van a poder reclutar? Lo que le dieron a López Obrador en el artículo 5º transitorio de esta minuta es que mientras llega la Guardia Nacional, cualquier cosa que eso vaya a hacer, él podrá disponer legalmente, constitucionalmente autorizado, de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. ¿Y eso está mal? Durante los siguientes 5 años. Eso está mal, Héctor. Yo creo que está mal. Yo creo que está mal porque eso no ha funcionado. Eso es lo que no ha funcionado. Pero iba a continuar la presencia de las Fuerzas Armadas. Es que ¿por qué? Pues porque hay situación de emergencia en el país. Entonces, ¿dónde está la emergencia? Es decirle, mire, mientras usted construye esto, usted disponga de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que está pasando? Y le ponen de una manera extraordinaria, complementaria, fiscalizada y no sé qué. Sí, con ciertos principios. Esas cosas que están dichas ahí, que son las restricciones, son de leyes que no existen. Son de leyes que apenas se van a hacer. Ahí es donde van a quedar las restricciones. Esas leyes nuevas que se van a hacer, son como 4, todas necesitan solo mayoría simple, mayoría absoluta. Todas las puede pasar Morena. Todas quedan fundamentalmente en manos del presidente. Entonces, le dan al presidente durante 5 años que disponga ahora legalmente del ejército para estas funciones, le dan la prioridad sobre, o el mando sobre cómo van a hacer esas leyes reglamentarias y 5 años de plazo para ver cómo funciona. Es decir, lo que hicieron cabalmente es poner en manos del presidente el instrumento que el presidente quería y ahora dependemos todos de qué es lo que el presidente va a hacer, si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. No hay en este momento ningún control sobre las decisiones que el presidente pueda tomar durante estos 5 años. Ahora, las Fuerzas Armadas están en este país desde el sexenio de Calderón, no han salido de las calles, muchos se preguntan si esto es lo correcto o no, aquí lo hemos discutido bastante, pero lo cierto es que ahí están y sin un marco legal, cosa que al Ejército y a la Marina les producía mucho resquemor. Déjame completar. A mí no me producía ningún resquemor, ¿eh? No, yo creo que ellos tienen razón de estar en las calles sin un marco legal. Creo que tienen razón. El argumento. Ojalá y el presidente López Obrador, porque es él el que lo va a decidir, encuentre un modelo ahora legal de utilización de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad distinto del que se ha venido llevando a cabo. Pero está todo puesto en su escritorio. A ver, Javier, ¿tú cómo ves esta discusión? Sí tenemos diferencias. Coincido mucho con Héctor en el sentido que a mí también no me gusta la unanimidad. ¿Por qué? Porque yo siento que había 2 grandes debates aquí. El del mando civil o mando militar y también el de la estrategia de mano dura.
La Muy bien dicho. unanimidad está detrás del mando civil. Está muy bien dicho. Pero implícito también está unanimidad detrás de lo que parecería ser la continuación de una estrategia de mano dura usando al ejército para aplicar esa mano dura. Ahora, como bien dice Héctor, bien a bien no sabemos si en efecto va a seguir exactamente la misma estrategia que se ha seguido en los últimos 12 años o no. Nos tendrá que decir y explicar por qué va a ser diferente bajo su control el uso del ejército. En una de esas sí, pero alguien lo tiene que explicar por qué. Insisto, Eduardo Guerrero ya ha dado posibles explicaciones de por qué podría ser distinto, pero lo tenemos que escuchar del gobierno. Entonces, a mí me asusta esa unanimidad detrás de la mano dura porque creo que no es real. Es decir, creo que hay una genuina disputa en el país, en la sociedad civil, entre expertos y sospecho que también entre diputados. A ver, y pero senadores. les puedo hacer una pregunta porque creo... Leo, A ver, una pregunta, porque efectivamente el ejército y la marina ahí están. ¿Hay una alternativa hoy en día para que no estén? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, no usar al ejército y la marina para quemar sembradíos de marihuana, que todos los días hay fotos. Ayer quemamos tantas toneladas de marihuana, tantas de cocaína, tantas de Por eso, pero sacarlos de Tamaulipas, pero ¿Para sacarlos de qué? Tamaulipas, de Veracruz, de los lugares donde hay una emergencia de seguridad. Leo, son dos cosas A distintas. ver. Tener gente en la sierra quemando sembradíos, Eso estoy de acuerdo, teniendo eso es- retenes en las carreteras, buscando túneles en Tijuana, o teniendo quizás una presencia militar en las ciudades donde... Pero son dos estrategias totalmente distintas. Lo que dice Javier es absolutamente cierto. Si tú hablas de una emergencia, pues yo no veo la No, sí, emergencia. cómo no, hay una emergencia en el Estás país de como Trump, seguridad. hay una emergencia nacional. ¿A Bueno, ve dónde los está? números, perdóname. Pues, pero ese no es- Estamos, 2018 fue el año más violento de los Bueno, últimos sí, 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 21 pero y esa 2019 emergencia es empezó producto peor. de la estrategia, Leo, Ok. que van a seguir. Entonces hay que ¿saben? sacar al ejército de la En marina efecto, de las calles. sacarlo de la lucha contra el Eso narco. es otra cosa. Sí, no, pues no es Pero y otra dejarlo cosa. en las calles. En las calles, si quieren, Bueno, mientras ok. no haya Entonces sí policía. hay presencia Ah, del ejército y la marina. bueno, eso lo hubo desde Cedillo en Por Iztapalapa. eso, Eso por no tiene eso. nada de nuevo. Sí. Lo que tiene de nuevo es mandar a 60,000 tropas casi a lo largo de los últimos 12 años a combatir al narco, porque a Calderón se le ocurrió y porque a Peña Nieto no se le ocurrió algo mejor. A Y ver, porque los Javier. norteamericanos han presionado durante 12 años para eso. ¿Qué anda quemando sembradíos No, bueno, de eso estamos de marihuana acuerdo. en Sinaloa? No, estamos de ¿Cómo acuerdo. para qué? Para mí, insisto, lo de la mano dura tiene que ver con no prestarle atención al Ministerio Público. Sí, también, Es cierto. decir, ¿y qué vamos a hacer respecto al ministerio, a los ministerios públicos? O a los jueces y las cárceles. O a los jueces y las cárceles, ¿no? Sí. Es decir, para mí eso es lo que hubiera sido nuevo, más allá de cómo usas al ejército y la marina de una manera distinta, solamente en ciertas regiones, para estas actividades sí, para estas actividades no. Este sigue siendo el uso de la fuerza. Lo que a mí me hubiera gustado ver es una propuesta Sí. de todo lo demás. En la Ciudad de México estamos viendo un esfuerzo muy interesante de cómo transformar a la Procuraduría en la nueva Fiscalía. Ahí sí veo un proyecto interesante, novedoso, ambicioso, de transformar el funcionamiento de la Procuraduría. Es fuero local, eso, ¿no? Sí. Bueno, No es fuero federal. pero tienes que hacer eso a nivel local y también a nivel federal, Leo. No, yo estoy de acuerdo, pero a ver, déjenme usar esta analogía. Yo creo que le dejaron incendios en el país a López Obrador, incendios reales, ahí están las cifras, ¿no? Y él lo que dice es, pues el único bombero que tengo son el ejército y la marina. No tengo otro bombero. Es lo mismo que han dicho, Bueno, es lo por que han eso. dicho desde Cedillo. Por eso, a lo mejor no es Cada cierto. uno dice lo Entonces, mismo. ¿cuál es la No, alternativa? Cada uno dice lo mismo y por lo tanto al siguiente no le queda más remedio que decir lo mismo. Sí, A ver. siguiente, doctor Hugo. Sí. Yo sí creo que hay una emergencia. Estamos medio anestesiados frente a la emergencia porque llevamos en emergencia Sí. años Sí. con el crecimiento continuo de los Sí, nos hemos acostumbrado. claro. yo coincido en que hay zonas del país muy, muy importantes y muy abundantes incendiadas o en pleno control del crimen organizado. Correcto. Ahora, eso es con el ejército y con la marina ahí.
Es decir, el Ejército y la Marina ahí no han resuelto este problema. Con el Ejército y la Marina ahí, el problema ha crecido. Y ha crecido y sigue creciendo. Los 2 primeros meses de gobierno de López Obrador, con la Marina y el Ejército ahí, son los más altos en homicidios que se registra de la última temporada de la espiral de homicidios. Entonces, lo importante no es que estén el Ejército y la Marina ahí, sino cómo están. Si López Obrador tiene una manera distinta de poner en el territorio al Ejército y a la Marina, probablemente tiene algo importante entre las manos, pero no sabemos qué es. Tenemos algunos indicios interesantes. Primero, el despliegue de estas fuerzas a los lugares más conflictivos va a ser un despliegue estable, estacionario. No van a ser operativos que van dándole la vuelta a la República, sino son fuerzas de la Guardia Nacional, como le van a llamar ahora, que le van a poner su nuevo uniforme. Quién sabe cómo van a hacer esa mezcla, porque es una mezcla muy difícil de hacer, de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Pero bueno, van a estar estacionados fijamente en las regiones, sí, haciendo las veces en realidad de una policía estatal o una policía local que no va a haber, que no hay y no va a haber. Bueno, ese es un indicio que tenemos, lo dijo ayer Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, en lo publica hoy El Financiero, y es interesante. Eso ya es un cambio. No es que estén dando vueltas y poniendo retenes. Pero eso es Guardia Nacional, no Ejército y Marina. Es lo mismo. Es que no me queda claro que sea lo mismo. La Guardia Nacional no existe. Sí, es una mezcla de lo que quieran conservar de la Policía Federal. Está bien eso. Y además, van a conservar todos su estatus en la defensa, en la Marina, eso en lo que ya está tenían. más complicado. Realmente, ¿en dónde va a estar el presupuesto? Es una pregunta que hace Jorge hoy en su artículo. Es muy importante en dónde va a estar el presupuesto. Claro. ¿Quién es el que va a autorizar? Pues bueno, es muy importante. Ahora, entonces, a ver. Pero entonces, sí, el tema es... ¿Cómo se va a ejercer? ¿Cuál es la nueva forma en que ahora, legalizado por la Constitución, va a estar el Ejército y la Marina haciendo tareas de Javier dijo seguridad? una cosa muy importante. Este debate de para qué no tuvo lugar. No. Tuvo lugar un debate si mando civil o mando militar, el cómo, no lo sustantivo, para variar en México. Yo creo que sí nos hubiéramos podido contender por un Oscar en cómo hacerle para no discutir lo esencial. Somos los más chingones del mundo para eso. Este fue un gran debate que evitamos, el debate de para qué, todo esto que dice Héctor. En cambio, sí hubo un debate un poco simulado de mando militar o mando civil. Sí, porque el resultado no está claro, Leo. No, todo esto que está planteando Héctor, el tema del presupuesto, todo lo que está diciendo de cómo van a fusionar a las tres. Si por eso, pero de la propuesta original sí es un gran avance. Pero la propuesta, sí, pero es un cambio muy importante. Es un avance. En la letra. En la letra. En la letra. Sí, que es muy importante. A ver, si hubiera que poner un ranking de países en el mundo donde la letra importa menos, ¿quién quedaría en primer lugar? Está bien. El Salvador. Bueno, está buenísimo el debate de la Guardia Nacional. Al parecer aquí ningún chile les embona, como dicen. No te embona ningún chile. No te gusta. Hasta cuando hay avances no te gusta, Castañeda. Es que te digo, no veo el avance, salvo como el famoso chivo del rabino que ya... Sí, ya otra vez. No lo voy a volver a sacar. Pero descompusieron algo, luego lo compusieron y entonces todos celebramos porque lo que habían descompuesto ya lo arreglaron. Bueno, pues a ver, tampoco es para echar las campanas al vuelo por dirían que esa es la tarea del Estado, los neoliberales. Exactamente. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos para continuar este debate sobre la Guardia Nacional. Regresamos. Bueno, regresamos, estamos debatiendo el tema de la Guardia Nacional, de lo aprobado por unanimidad en el Senado el pasado jueves. Hay muchas posturas en la mesa. Quiero nada más recalcar que sí hay una posibilidad, o sea, sí le dan el beneficio, sí hay que darle el beneficio de la duda o no al presidente de que a lo mejor ahora
siendo ya legal en la Constitución la intervención de los marinos y los soldados en seguridad pública, a lo mejor hace algo distinto. Y si hay resultados. Bueno, eso Sí. espero. Sí. Bueno, eso espero, porque Pero si no, ahora no- vamos a acabar con los mismos resultados. Lo que no se vale es que no nos diga si en efecto tiene una idea distinta. O sea, ¿Cuál es? confianza ciega, un poquito, un ratito, pero tarde o temprano nos tiene que explicar. Por ejemplo, yo Sí. creo que en el caso de Calderón Sí. había una estrategia equivocada. En el caso de Peña Nieto, simple y sencillamente desatendió el tema. Una suspensión de Desatendió el La tema. estrategia de Entonces, Calderón fue descabezar los... Kingpins. Sí, exacto, Y un descabezar poco los capos. carteles. Y un poco esta Sí. lógica de que se trataba de trancazos. Y que si se trataba de trancazos, yo con el gesto Sí, gano. sí, sí, ¿no? sí. Una lógica así de básica, por Sí. lo menos en el arranque. Sí, correcto. En el caso de Peña Luego Nieto, fueron mucho más precisos Mucho, cuando, fue ajustando, cuando sí, ya en 2011 cayó la... Totalmente. No, sí cayó Hubo cambios, hubo cambios. En el caso que de se Peña aventaron Nieto- contra los Zetas, acuérdense, ¿no? Sí. En el caso de Peña Nieto, simple y sencillamente No hubo. desatendió el tema. sí. Entonces, por lo pronto, sabemos que López Obrador piensa atender el tema, pero mucho más que Peña Nieto, e incluso tal vez que hasta Calderón. ¿Eh? Bueno, sí hay... Y la pregunta es, más allá de atenderlo de manera cotidiana él mismo, Sí ha dicho dos cosas qué el estrategia? presidente, que no va a ir en contra de los capos. Sí lo dijo. Sí, sí lo Nosotros dijo. nos vamos a arrestar acá. Lo dijo. y el perfil, Y dos- el perfil de delitos. El perfil de delitos. Y tres, creo que hay algo también de estrategia al decir, yo voy a estar involucrado cotidianamente Por eso, en el atender tema. personalmente. Bueno, Esa es él... la coordinación de Peña. hombre. Bueno, pero oye, pero ahí los tiene a las 5 de la mañana, a 6 de la por eso, mañana, sentados, dándoles partes de lo que ha ocurrido. Bueno, Pobres. a ver, pobres. A ver, conocemos algunas piezas, sí conocemos Sí. que de lo que es la estrategia y el empeño, que creo que tiene razón Javier en que este presidente sí tiene una voluntad de entrarle al problema Sí. con toda claridad. Sí. Entonces, no hay que desestimar una parte de su estrategia, que es que él piensa que con los subsidios que está dando a también población también desprotegida va claro. a bajar, digamos, la capacidad de reclutamiento del crimen organizado sobre muchachos, ¿no? Entonces, ese lado, digamos, social y de la intervención del Estado en el ámbito en donde están los problemas de inseguridad más fuertes es parte muy importante de su estrategia. Luego tiene este otro asunto de que la Guardia Nacional se va a dividir en 276 66. regiones. 66. 66. Eso es distinto de lo que hay, porque hasta ahora lo que hay es la comandancia militar y unas bases mixtas Sí. que operan, digamos, como columnas volantes en cierto sentido. Y esas 276 regiones, empezando por las más complicadas, va a ser de tropas estacionarias. Van a estar ahí como están las policías estatales. Eso a mí me parece bien. Hay otro asunto que Durazo medio aceptó ayer en su entrevista y que le propuso Eduardo Guerrero, que a mí me parece, eso sí me parecería un cambio de estrategia interesante. Dice Eduardo Guerrero que hay muchísimas zonas del país, por ejemplo, en las ciudades, incluso las más conflictivas, en donde es posible hacer el trabajo, digamos, policíaco, tradicional, nada más que bien hecho, y hacerlo de verdad en sustitución de las policías locales. Pero que el verdadero uso de una Guardia Nacional sería para las regiones perdidas, las regiones remontadas, que están auténticamente en manos de una bola de hijos de la chingada. Entonces, ahí es donde la Guardia Nacional debería concentrar su trabajo para liberar esas comunidades que son las más pobres, las más indefensas. Recuperar territorios. Y controlar el territorio. Sí. Bueno, si esto se añadiera, ya estaríamos viendo, digamos, una estrategia de otro tipo. Pero sigue siendo cierto lo que dice Javier. Aquí hay un asunto que no queremos decir, y me gustó mucho que lo dijera. Hay un asunto de qué mano dura es la que quiere el país. Porque no puedes pensar en combatir este estado de emergencia criminal sin una mano dura. Ahora, la mano dura puede ser que los soldados agarren a tiros a los que más o menos piensan que están en el crimen organizado, o que haya realmente una intervención muy fuerte con la ley en la mano en contra de todos los delitos. Ahora, a mí me desconcierta muchísimo, me parece aberrante que el presidente haga un
alegato humanitario por la madre del Chapo. Obviamente que no por la madre, sino por el Chapo. En medio de unas decisiones terribles que está tomando, como por ejemplo cancelar ya lo corrigieron, cancelar el dinero para los refugios, las casas de refugio de mujeres Violentas. que son fundamentalmente prófugas de narcotraficantes y de criminales. Me parece increíble y no sé qué quiere decir, y debería explicarlo también, si eso es parte de que está haciendo las paces con el narco o está pactando con parte del narco para, con la ayuda de esa parte, eliminar a la otra. ¿Que tú estarías de acuerdo con eso? Eso ya se ha hecho. No, sí. Eso ya Que se pacte con los narcos, bajar la violencia, administrar el tema. Mis amigos de Sinaloa que están muy sorprendidos porque López Obrador ha ido 3 veces en un mes y medio a Sinaloa. Que fuera de que se come muy bien el mejor marisco de México, pero fuera de eso, pues no hay ningún otro atractivo intrínseco de Sinaloa como para ir 3 veces. Las sinaloenses. Es así, pero más en Culiacán. En Culiacán, donde no ha ido tanto. Fue a Badiraguato, que no. Pero ahí es una buena estrategia. Decir, a ver, vamos a recomponer acá, vamos a administrar el narcotráfico. Tú decías, no tengas al ejército y la marina persiguiendo narcotraficantes. No, quemando platillos. Exacto. Platillos o decomisos de cocaína en una lancha a 20 kilómetros de Acapulco. Entonces, la mitad de la Marina Mexicana y la... Pero pues está bien, entonces, si se están recomponiendo, administrando... A ver, Leo, pero hay un problema. Oiga, aquí. ustedes pasen la droga a Estados Unidos, pero no se anden matando, volviendo muchachos. a lo de Javier, yo estoy de acuerdo con eso, pero volviendo a lo de Javier, hay un problema también de medios y fines. Es decir, la Guardia Nacional van a ser 50,000, suponiendo. Vienen del Ejército y de la Marina, es decir, el número de efectivos del Ejército y de la Marina va a disminuir en X porcentaje, no sabemos en cuánto. Bueno, solamente policías, navales y militares. De acuerdo, pero esos son parte del total. De ese total va a haber X menos. Incluye también Policía Federal, nada más para que sepamos. No nos han dicho qué parte de los 35,000 sirven y qué parte son todos corruptos, porque la idea es que no podemos seguir con la Policía Federal porque está profundamente corrompida por no sé quién. Entonces, de los 30 y pico de mil de esos, ¿cuántos van a echar a la calle? Y con cuántos? Bueno, si empezamos con 50,000 es mejor que nada, pero en primer lugar es solo un poquito más de lo que tuvo Calderón, más los 5,000 de Gendarmería de Peña, pues esos ya sumaban como 40. Esos 40 no servían y estos 50 sí iban a servir. Ok, pero no estamos hablando de un cambio. Están reclutando más, otros 50. Eso está... sí lo está reclutando la Secretaría de Defensa. Gerundio, Leo, yo me espanto. Están reclutando. No sé muy bien qué quiere decir eso. No, sí hay un reclutamiento de la Secretaría de Defensa Nacional. Tú te puedes ir a meter a la... Sí, pero tú entiendes si esos son además de los 50. Sí, supongo. No me queda claro. Bueno. O para los 50. O para los 50. Para los 50. Sí. Vuelvo al dato que doy hoy. En Colombia, la Policía Nacional son 170,000. Sí. En un país que tiene la tercera parte de población. Las policías estatales y municipales en México andan por ahí de 400,000 si sumamos todo. 400,000 que con 3 o 4 excepciones no sirven. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser esa guardia que tú quieres, y con toda la razón, yo de acuerdo, que ellos estén estacionados, por ejemplo, en Tijuana? Mandaron a 1,800 a Tijuana, muy bien. Esos 1,800 se van a quedar ahí ya. Sí, de Guardia Nacional. Dicen. Ya no va a ser volanta. ¿Alcanza? No. Bueno. También, otra vez. ¿Para qué? ¿Esos van a tener que resolver problemas de violencia intrafamiliar? ¿O van tras bandas de traficantes de droga de Estados Unidos? ¿O a qué? No, tienes que escoger a qué vas. Eso es la estrategia. Nada más quiero mencionar rápidamente algo sobre no quemar plantíos, no ir tras la lancha que lleva cocaína a Estados Unidos. Estados Unidos será un problema para López Obrador, porque me queda claro que la estrategia general, al parecer, del actual gobierno frente a Trump es no problema. Exacto, no te metes en pleitos. Y si empiezas a dejar de quemar plantíos, si empiezas a dejar de perseguir lanchas con cocaína,
te vas a meter en un pleito. Absolutamente. Entonces, ahí hay una tensión, no una contradicción, pero sí una tensión que habrá que ver cómo se resuelve. Bueno, Igual se pero una resuelve. tensión muy saludable, porque yo creo que ya es hora de replantearle a los estadounidenses que nosotros no les vamos a hacer el trabajo sucio, porque suficiente problemas tenemos en México como para andar parándole las drogas que se consumen Pero al día- allá y que, por cierto, cada vez son más legales. Mira la parte Pero migratoria. anoche sí la detuvieron. ¿Eh? O sea, anoche sí hubo decomisos. Sí, por El eso. fin de semana por y eso. el viernes y el jueves. O sea, al día Bueno, de hoy no ha puedes- cambiado. pero también esos decomisos son de risa loca, ¿no? Paran unos poquitos para Pues sí, decirle a ni los sa- gringos que pues sí claro, están haciendo ni su chamba. sabemos, Leo, si No, son decomisos no, no. o si es la misma cocaína que la queman 10 Exacto, veces. por eso, Claro. por eso. También hay mucho de teatro en esto, ¿no? Muchísimo, de toda la vida. Pues sí, ¿no? Pero ¿por Ahora, qué ponen el teatro? ¿Eh? Pues porque que dice- los Estados Unidos presionan, ¿no? Lo que dice Jorge de los números es muy importante porque es muy cierto. Y si no lo pones en números, realmente no entiendes de qué se trata Sí. el problema Ese es un buen punto. del control territorial. Sí. ¿No? El ejército no alcanza para el control Sí. territorial, el actual ejército. Sí. Ni el ejército más la Guardia Nacional Pedista tampoco alcanza. Ahora, tampoco está dicho que tengas que cubrir todo el territorio. Lo que tienes que es ir quirúrgicamente al principio, mientras crece lo que es hoy una entelequia, que es la Guardia Nacional, mientras eso crece, tienes que ir quirúrgicamente a resolver los problemas de un modo distinto Sí. a como los has resuelto. Porque como los has resuelto es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos hoy, que no solo no se resuelve, sino se agrava. Entre más presión del tipo que ejerce hoy la Fuerza Armada sobre el crimen organizado hay, más dispersión y menos viabilidad de realmente erradicar esas bandas armadas. Lo ha contado aquí no sé cuántas veces Sí, sí, sí. Eduardo Guerrero. Hemos pasado de tener un cártel y un cuarto en los años 80 del Sí, siglo sí, pasado sí. a tener 2 cárteles y medio ahora y 280 bandas. Bueno, es evidente que eso lo que ha hecho es multiplicar el problema. Otra vez, si la estrategia no va a cambiar, no va a cambiar el problema. va a cambiar. La solución no va a cambiar. Y lo que a mí me preocupa es que esta minuta que hemos celebrado por buenas razones, al final, lo que hizo es poner en manos del presidente una decisión cuyos detalles todavía no conocemos. Yo creo que el tema de los números es muy importante por lo que tú dices, pero y el tema de los números te lleva a otra discusión necesariamente, que es el dinero. El dinero. O sea, finalmente aquí hay un tema presupuestal. Alguna vez tuve aquí una discusión con Arturo Valenzuela, que yo le recriminaba que Estados Unidos nos imponía estos modelos, y él con toda la razón me decía, a ver, ¿cuánto recaudan ustedes de impuestos? ¿Cuánto le dedican ustedes como proporción del Producto Interno Bruto a la seguridad? ¿No sería cosa de que también cobraran más impuestos y le dedicaran más recursos al tema de la seguridad pública? ¿Y sabes qué? Tenía toda la razón, ¿o no? Tenía toda la razón. Aquí el tema es, vamos a reclutar 50,000 más, a lo mejor vamos a llegar a 100,000, buenísimos. A lo mejor necesitamos 200, 300,000. Mientras no se le dedique el Estado mexicano recursos a esto, va a ser muy difícil, Javier, lo cual nos lleva otra vez al maldito tema fiscal. Todos los temas llevan al tema fiscal. Pues sí, porque es una cuestión de pero, lana, por ejemplo, claro. la Guardia Nacional, en su momento, por lo menos se dijo, no tendrá presencia en la Ciudad de México. Eso te Sí. en una quinta parte de la población. Sí. Entonces ya no estás hablando... No, bueno, nada más, Ciudad de México son ¿Ciudad de 8 México millones. o zona Estado de México sí, metropolitana? Ahí no sí, entendí sí, no, eso. creo que No, es Ciudad de entendí. México, sí, exacto. Se elimina Intramuros, sí. 20% de la Es un población. saludo, es un saludo al gobierno de la Ciudad de México. Exacto, digamos. exacto. Otra vez, lo que quiero decir es que una vez nos tiene que explicar si el uso va a ser, como Eduardo Guerrero ha argumentado que sería el mejor uso, en zonas muy particulares, en Sí. ciertos territorios, sobre todo no urbanos. Sí. Eso es muy distinto a la cobertura del territorio. En ese sentido, queda corta el tamaño. Que por cierto era la idea de la policía. gendarmería de Peña Nieto. nunca quedó claro cuál era la idea No, de la también yo gendarmería. me acuerdo, la idea original de la gendarmería había de Peña dos, Nieto había dos. era mandarla a esas zonas donde no llegaba la Pues sí, policía. había dos. Y también Pues estaba sí. la idea de proteger instalaciones. También. En fin, Sí, sí, había sí. muchas ideas. ¿no? Sí, Yo exacto. creo que fue un discurso de campaña sin que tuvieran una idea muy clara, porque Ya. necesitaban decir algo sobre el tema en la Y campaña. una vez y que era una gendarmería también francesa, como la de López Obrador también es francesa o italiana o española. Digo, Chilena, nada de eso sueca. es cierto, no, nada de eso es cierto, pero en Ahora, fin. yo sí necesito ver también el resto de la cadenita. Yo sí necesito claro. ver propuestas sobre el Sí, Ministerio Público. sin duda. Sí necesito Sin ver duda. propuestas Pues, sobre el aparato judicial en este tema y propuestas que tienen que Sin ver duda. con las cárceles. Sin duda. Eh, Y otra vez una cuestión de dinero, ¿eh?
de dinero. Jueces, en fin, ¿no? Y algunas son federales, otras son estatales, pero tiene que haber una cierta coordinación en esos temas también. Hijo, yo que escribí hoy Un triunfo de la civilización, me dejan ustedes muy deprimidos. No, Qué Leo, no, yo creo que qué tiene cosa, razón. mano. Sí, hombre, por favor. Son dudas razonables. Son dudas razonables, pero, pero lo que salió está bien. Yo creo que... Y certidumbres que levantan el ánimo, está bien. Sí. Necesitamos un poco Es de- el problema de la comentocracia. Algo de lo bueno, pero ya inmediatamente están viendo la segunda y la tercera derivada. pues sí, pues, bueno, festejemos la primera derivada. Es que la por lo tercera pronto. derivada, que todavía no hemos visto, porque falta que la despliegue el presidente, ¿quién sabe cuál es? Bueno, seguramente lo vamos a seguir discutiendo. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos a debatir el tema del Brexit, lo que está pasando en la Gran Bretaña, un tema fascinante. Regresamos en un momento más.